Estoy grabando. Empieza, ¿no? Sí. Decime su nombre y apellido. Hola, mi nombre es Dora Ruiz, de la provincia de Córdoba. Tengo 59 años. ¿Cómo está constituida tu familia? Mi familia está constituida por mi esposo y 2 hijas, de 32 y 28 años. Vamos a empezar a hablar de tu contexto antes de comenzar la guerra. Contame algo sobre cómo llegaste a inscribirte en este curso de la Nava. Mi ingreso a las Fuerzas Armadas fue a través de una convocatoria radial, televisiva, en el año 80, y mi ingreso fue en el año 1981. Fue a través de exámenes previos que se nos hizo acá en la ciudad de Córdoba, de ramas generales, sumado a la parte de la historia de las Fuerzas Armadas, o sea, de Marina precisamente. De ahí series de estudios y la selección por puntaje de quién era elegido para ingresar. Córdoba mandó los 3 años, que fue 80, 81 y 82, una sola mujer en ese momento. Nos citaron a la delegación con mis padres, porque en ese momento todas, bajo el régimen éramos todas menores de edad, y pidieron la autorización y la aprobación si queríamos ingresar al curso. ¿Tenías terminado el secundario? No, una de las cláusulas que había es que tenías que estar o con el secundario completo de acuerdo a la edad o por lo menos transitando, terminando el 3er año que era en ese momento. ¿Y vos no lo tenías terminado? No había terminado todavía el secundario. Bueno, contame un poco cómo fue tu trayectoria en este curso. El ingreso nuestro fue el 6 de abril, perdón. Mañana lluviosa, a donde ingresamos a otro mundo, una base naval, la más grande de Sudamérica, un montón de jóvenes mujeres, yo siempre digo jóvenes mujeres por la corta edad que transitábamos en ese momento, todas desconocidas y bueno, todas temerosas. El régimen en ese momento no permitía el ingreso de la mujer si no era con falda o con vestido, en ningún momento usamos pantalones. Y bueno, la formación y todo hombres y hombres hablándonos y con voz muy fuerte, muy rígida, y bueno, dándonos, como quien dice, la bienvenida a un régimen militar de hombres, a donde no querían nenas de mamá que llorasen ni nada por el estilo. Querían mujeres militares, esa era la bienvenida que se nos dio. Después nos designaron a un alojamiento, a donde nuestra habitación era todo un salón con camas cuchetas de metal, taquillas de 3 camas, y se nos fue otorgando a medida que el transcurso de las horas lo que iba a ser nuestro uniforme. Borceguíes, que bueno, el que te tocaba, si era grande, si era chico, lo tenías que solucionar vos, y un uniforme de fajina que le llamaban, que era pollera, pantalón, chaqueta, birrete y una camiseta gris pizarra. ¿Y vos tuviste problemas con los borceguíes? Sí, yo y todas, o sea, nos preguntábamos la talla y bueno, íbamos viendo si lo cambiábamos, y si te quedaba chico el borceguí, mamá mía, porque eso era las puntas como con acero, parecía que te iba a reventar los pies. Toda nuestra jornada fue siempre con borceguí, ¿no? En ese momento, y prácticamente con esta ropa de fajina que era la que mencioné. Entramos en ese momento a realizar un PCP, que era un periodo selectivo preliminar de 45 días. En ese periodo era como una especie de coladora donde se iba viendo quién la que tenía como ser la fuerza de aguantar, ¿no es cierto?, el régimen militar. Ese periodo no fue de estudio, sino fue de todo formación. Formación implica, o sea,
el levantarte prácticamente a la madrugada, el tomar el mate cocido en un jarro de acero que te quemaba, pero tenías un tiempo limitado, los 5 o 10 minutos que nos daban para bañarnos y que creíamos que no era así, pero sí lo era porque nos cortaban el agua. Diana, el horario de dormir y bueno, y después toda la instrucción militar que es la misma que se le otorga más o menos a un conscripto en ese momento, que era el cuerpo a tierra, el salto a rana, los médanos, bueno, las rodillas lastimadas, las manos llenas de espinas. Ahí creo que la mayoría conoció lo que era realmente un médano y lo que era la roseta, ¿no? Muchas chicas lo abandonaron por voluntad propia y otras, bueno, no fueron seleccionadas para transitar, para terminar de transitarlo. Después del PCP nos dieron 15 días de licencia para volver a nuestros hogares y bueno, y ya cuando regresamos ya sabíamos que no íbamos a salir hasta que tuviéramos licencia, ¿no? ¿Vos cuándo terminaste el PCP? Más o menos. Y son 45 días, o sea, ingresamos el 6 de abril y tenés 45 ahí. O sea, yo recuerdo que entre junio más o menos, recién volvimos a ver a nuestra familia. No teníamos comunicación para nada. Vamos a pensar en la guerra. ¿Dónde estabas y qué recuerdo tenés del 2 de abril del 82? Después de transitar en nuestras jornadas diarias, que ya eran jornadas de estudio, de prácticas que teníamos normalmente, de tiro, de natación, de gimnasia, todos los deportes, y de ir a la escuela para estudiar, ¿no es cierto?, una de las cosas por las cuales la mayoría había ingresado, que a su vez, aparte de tener la carrera militar, íbamos a tener la carrera de auxiliar de enfermería. Esa mañana estábamos como normalmente en el alojamiento y se nos citó una formación en la Plaza de Armas, que se le llamaba, y bueno, medianamente se nos comunicó que íbamos a salir por unas cuantas horas al exterior, que eso solamente lo hacíamos cuando teníamos franco, que la que tenía familiares, bueno, o sea, se despidiera porque no sabíamos cuándo íbamos a regresar de nuevo a lo que era la vida exterior y que el país entraba en guerra. Cuando salimos nos llamó la atención porque lo que era el pueblo, la ciudad de Punta Alta, estaba todo ya cubierto de negro. Todas las ventanas, yo digo de negro, bueno, o con telas oscuras, todas las ventanas tapadas, todos los vehículos tenían los faros, todas esas cosas, todos cubiertos de oscuro, de telas oscuras. Era como algo raro para la edad nuestra ver todo eso, pero como que mucho no preguntaba y la gente del exterior tampoco mucho no sabía. A las horas que se nos dieron, regresamos al alojamiento y bueno, las que teníamos ya, que habíamos cursado parte de la carrera esta de enfermería, que eran las que ingresaron en el año 80 y en mi caso en el 81, recuerdo que empezamos a vestir el uniforme de enfermera que teníamos. Es como que los otros uniformes quedaron a un costado. Y las chicas que habían ingresado en el 82, pero en el mes de febrero más o menos, ellas tomaron como la parte de las guardias que hacíamos nosotros, de imaginaria, que era la que cuidaba el ingreso al pabellón a donde habitábamos nosotros. Bueno, las de ranchera, que era lo que le llamábamos ir a buscar el alimento, el mate cocido de la mañana, todo eso. Pues esas guardias quedaron para las chicas que ingresaron en el 82. Las que estábamos ya con una parte de formación de enfermería, por así llamarle, empezamos a tener el uniforme de enfermeras nada más. Y bueno, el hospital se desalojó todo personal civil o personal familiar, así que hubiese, se lo desalojó completamente y se empezó como a prepararlo para los posibles heridos que podrían llegar de la guerra. En ese momento era así. Empezar a armar material de gasas,
todo lo que supuestamente se podía llegar a necesitar. En su momento hubo un rumor de que Galtieri, que era el jefe del mando, había dicho que, de ser necesario, la mujer iba a ingresar al buque hospital. Ese fue el rumor que se corrió ahí entre nosotras, pero después como que se desistió, ¿no es cierto? Bueno, nuestra tarea fue en ese momento estar permanentemente en el hospital, ¿no? Cubriendo, hasta ese momento cubriendo guardias hasta que llegaron los primeros heridos de guerra, que fue el comandante Giaquino y el cabo Ernesto Urbina. El cabo Urbina hasta la actualidad todavía es compañero nuestro, vive en Punta Alta y seguimos teniendo contacto con él. El comandante Giaquino murió ahí en el hospital. ¿Recuerda de ese primer día cuando llegan los primeros heridos? ¿Alguna sensación? Sí, bueno, cuando llegaron ellos, en ese momento era como, no sé si decir la palabra, como novedoso, pero lo más impactante fue que en el transcurso de esos días, que a su vez nos iban instruyendo para a dónde nos podíamos atrincherar, por si había un bombardeo, dónde eran las zonas que nos teníamos que resguardar dentro del mismo hospital. Me acuerdo que nos llevaron en el día a la parte de lo que decíamos Campo de Mayo, que era donde ahí sí vivían y se instalaban los conscriptos, y nos enseñaron lo que iba a ser, ya estaba preparado una trinchera para que ahí nos largáramos si había un ataque al hospital. Pero lo más impactante fue una tarde a donde entraron como 14, nosotros decimos ambulancias, y no eran ambulancias, eran los camioncitos que usaban los mismos militares, ¿no? Con heridos. Eso sí fue lo impactante, cuando el hospital, que eran pabellones inmensos de traumatología, de infectocontagiosa, estaban todos divididos, se empezaron a llenar de camillas y de heridos, y en los pasillos, y bueno, y más gente, y más gente, y más gente que llegaba, y bueno, y órdenes de mando, más que todo para nosotras, que recibíamos órdenes de mando tanto de superiores militares como hasta de personal civil que tenía toda la experiencia, no así nosotras, ¿no? Nadie te preguntaba si lo podías hacer o si te animabas a hacerlo. Lo que se vivió, lo que se vio era bastante impactante para nosotras, o sea, creo que para todos, ¿no? No había edad para ese dolor, pero sobre todo para nosotras, que éramos tan jóvenes, ¿no? Y tan inexpertas en todo lo que era el tema de la salud, porque recién comenzábamos los estudios. Yo me pongo sinceramente con las preguntas. ¿Recuerdas qué día fue ese que viste los 14 camiones? No, es que en ese momento no tenía día, en ese momento no había horario, ingresábamos a las guardias y a veces eran guardias de 20 horas, si había quien te suplantara, era llegar al alojamiento, darte un baño, dormir o lavar tu uniforme de enfermera, y que era el único que teníamos, y ponerlo a secar para cuando te tocara retomar la guardia, descansar, llorar en escondida, abrazarte con la otra que capaz que te tocó en ese momento al lado y vivió justo el horror de, no sé, de ver un pie de trinchera, que yo siempre lo digo, que sé que es algo que no lo voy a volver a ver más en mi vida, y las amputaciones, las heridas de bala, el dolor tanto de los jóvenes como de los hombres que llegaban ahí, y que creo que la primera sonrisa o mirada de paz era la que recibían, era la nuestra, ¿no? Porque del personal que estaba ahí y de las nuestras, por tan jóvenes también que éramos, ¿no? Siempre cuento de que
no sé si teníamos o no la teníamos tanta experiencia a nivel salud, ¿no? Te mandaban a hacer lo que te mandaban a hacer y lo hacías como podías y como debías. Pero sí sé que a pesar de la corta edad que transitábamos, siempre dimos una palabra o una mirada de consuelo o de ánimo a la persona que estaba. Por eso por ahí en lo que se relata a veces de nosotras, sí fuimos creo que hermanas, no sé si madres, pero fuimos como un familiar para esa persona que estaba ahí en la cama, en la camilla, tirado y esperando una atención y una palabra de aliento, ¿no? ¿Qué podés decirme del trato que recibías en este periodo durante la guerra, digamos, de tus superiores o entre tus compañeras? En el periodo que transitamos, que fueron muchos días, como dije antes, dejamos de cubrir todo lo que eran las otras actividades y guardia. La voz de mando era aspirante, ingrese a un quirófano, no sé, aspirante alcance una pinza o aspirante vaya a limpiar o a curar la herida de esquirla o lo que sea. Llevábamos los pacientes a la cámara hiperbárica, todo lo que se refería a salud. Si tengo que recordar el trato que hubo hacia nosotras, y tendría que retroceder hasta a un poco antes de que comenzara este 2 de abril, a donde considerábamos nosotros que lo que nos pasaba, lo que nos sucedía con el trato del hombre hacia nosotras era como normal, que en parte lo merecíamos porque habíamos elegido. Por ahí te dicen, pero ustedes eligieron ir. Sí, es verdad, nosotros elegimos ir porque creíamos que en ese momento de familias de clase media era una súper posibilidad de ingresar a las fuerzas y encima, aparte de hacer la carrera militar, hacer una carrera de estudios, ¿no? Bueno, no se conocían lo que eran los derechos humanos y no se conocían menos si la mujer tenía derecho. Entonces que te peguen una trompada porque estabas mal parada o hiciste un mal saludo, que te pisen las partes de atrás de las piernas porque te creías canchera y cuando te mandaban a tirarte en los médanos apoyaba las manos y no clavaba las rodillas y venía el suboficial y te pisaba. Para nosotros en ese momento era como normal porque era la vida que habíamos elegido. Si bien nadie cuando fue supuso ni imaginariamente de que íbamos a hacer un adiestramiento militar como le hacían hacer a los colimba, a los hombres, ¿no? Pero sí, la vida era otra cosa a lo que hoy en la actualidad conozco de qué es el trato de la mujer. En ese momento la mujer era la que invadía ahí, estas jóvenes, porque ni siquiera éramos mujeres, estas jóvenes estaban invadiendo un espacio de hombre y a donde nadie estaba preparado para recibirlas tampoco, ¿no? Durante el periodo de estos días que dura la guerra, los 74 días, ¿tuviste comunicación con tu familia, cartas? No. A ver, nosotros teníamos comunicación con nuestros familiares a nivel de cartas o de llamadas telefónicas que se daban en el ingreso ahí lo que era el hospital, ¿no es cierto? Pero te avisaban que había una llamada para la aspirante fulana y ibas ahí y la recibías. Cartas si llegaron, se imaginan que en ese entonces, no sé, el correo lo que demoraba no era algo que era rápido, o sea que si había una carta en curso y fue atravesada justo como por el 2 de abril,
esas cartas fueron abiertas y muchas fueron marcadas como de censura, era como el término que se usaba. Nos las entregaron después. No había comunicación. Yo perdí comunicación, aún con unos tíos que tenía, que eran tutores míos, perdí comunicación con todo lo que era la parte exterior, no tuvimos más comunicación hasta el 14 de junio, que es la fecha que se da por terminado la guerra. Si bien en el hospital nosotros siempre decimos fue en diciembre, porque los últimos heridos de guerra salieron en diciembre del hospital Recia. Pero no había comunicación con nadie, solamente entre nosotras y entre el personal que vivía ya prácticamente ahí en el hospital. El personal civil sí tenía acceso a salir e ingresar porque tenían su familia ahí en la zona, pero el personal militar no. ¿Crees que podés resumir este momento o tu paso por la guerra en una palabra o en una frase? No sé si mi paso por la guerra. Yo digo que la guerra nos atravesó, porque siempre intento aclarar que nosotras no salimos del hospital, pero sí recibimos todos los heridos de guerra que pasaron por el hospital, tanto de Marina, de las Fuerzas Aéreas, de Ejército, todo herido de guerra que tocó la base pasó por ahí por el hospital. Pero creo que fue, en mi caso, como el antes y el después. Y me van a decir por qué el antes y el después. Porque yo recién me reconocí, después de haber regresado a mi casa, en el 2016. Cuando después de 30 y pico de años logro volver a contactarme con una de mis compañeras. En unos minutos apareció otra y después apareció otra que nunca pensé que iba a volver a verlas. Entonces, cuando logro encontrarme ya personalmente, que fue en noviembre del 2016 con ellas, en un reconocimiento que hacían, bueno, no me sale ahora. Había un reconocimiento que se hacía en Buenos Aires y ahí cuando nos encontramos con las que pudieron asistir, era como no tener que presentarnos, a pesar de que la vida nos había pasado casi a todas, ¿no? Era como mirarnos a la cara y a los ojos y saber quién eras, identificarnos. Como que no había que contar mucho. Y ahí yo hago un clic. Ahí es como que me empiezo a enunciar y a hablar, que nunca había hablado. Que cuando regresé a mi casa nunca conté nada, que nunca nadie preguntó nada, nadie, absolutamente nadie preguntó nada. Entonces guardamos silencio, aparte que era una de las normas, ¿no? Enseñadas, lo que se veía, lo que se vivía, no se hablaba y menos que menos de ese momento, ¿no? Entonces el encontrarme con ellas hizo que esa mujer que hoy soy empezara a recordar todo lo que estoy contando y se animara a hablarlo. Y no porque no lo pudiese hablar con mis padres, es que nunca se habló, nunca se preguntó. Y yo lo guardé, se ve que durante esos 30 y pico de años, y fue hasta un descubrimiento para mí misma, volver a contarlo, volver como a vivirlo.
por eso, aunque parezca mentira, cada vez que lo hablo, pasa esto. Porque es volver a recordar esas jóvenes que jugaban, que hacían travesuras también, que después eran castigadas por esas travesuras, que nos bajaban en camisón de las taquillas, que nos hacían cuerpo a tierra, salto rana, por habernos reído capaz que fuera de horario. Entonces esas jóvenes tuvieron esa vida de jóvenes también, de chiquilinas en ese momento, y tuvieron después, del día a la noche, la otra vida, que es la vida que nos atravesó, que es la vida que nos marcó y es la vida que tuvo silenciada. Es la vida por la que hoy hablamos y lo contamos y por ahí dicen, oh, pero ¿para qué lo cuentan? Porque hay un montón de gente que ni sabe que esas jóvenes estuvieron ahí por voluntad propia. Hay un montón de personas que no tienen ni idea. Y bueno, es importante que lo sepan y es importante para nosotras también. Más allá que no el Estado, sigamos con una lucha de que nos reconozca. Que a mí cuando me consultan yo digo que no nos reconocen porque la mayoría éramos menores de edad y estábamos bajo la tutela del Estado, del poder, y nunca se nos preguntó si queríamos o no queríamos participar o que si teníamos las puertas abiertas para salir de ahí en ese momento, porque también por ahí la gente te dice, ¿por qué se quedaron? Porque nosotros estábamos bajo bandera y porque estábamos bajo mando, no era que hacíamos lo que queríamos. Entonces, creo que es uno de los mejores reconocimientos cuando se nos escucha, cuando se nos permite contar lo vivido. Contame, bueno, vamos a volver un poquitito a la guerra y ya después volvemos a la vuelta, digamos. ¿Algo que quieras decirnos sobre los soldados heridos? Habías nombrado el pie de trinchera, si hubo heridos ingleses. En el transcurso, de lo que fue esos días del hospital, de la guerra, los heridos que ingresaban eran desnutridos, con heridas de bala, con heridas de esquirla, con pie de trinchera, como dije hace un momento, que la necrosidad del frío, esto es el pie de trinchera así negro, carcomido, con múltiples amputaciones en algunos casos. Hubo también 2 soldados ingleses con quemaduras, pero ellos fueron aislados en una zona donde solamente ingresaba el personal que estaba autorizado. Y bueno, y los chicos, que eran tan chicos como nosotras, los convocados, que algunos, los que estaban un poco mejor, te iban contando de dónde venían, de dónde eran. Generalmente todos eran de Corrientes, del norte, de zonas así. Y sí había hambre. Tal es así que a una de mis compañeras le sucedió de que la mandaban a un depósito con un colimba y encontrar alimento que el pueblo había mandado, las cajas armadas, y tuvo la peor idea de preguntar que por qué estaba eso ahí y no a dónde debían estar, en el sur. Y bueno, y fue castigada, fue sancionada, fue amenazada hasta que le iban a dar de baja deshonrosa. O sea, eran otras épocas. Eran épocas donde no se podía preguntar, a donde no se podía hablar mucho, a donde no se podía opinar. Y siempre trato de aclarar de que en el caso nuestro, de este grupo de aspirantes,
pasa lo siguiente, o sea, porque por ahí dice sí, pero fueron otras enfermeras. Efectivamente, de las otras fueron otras mujeres. Pero ya mujeres, ya todas pasados los 21 años, ya mujeres recibidas, ya mujeres con experiencia en lo que era en salud, que fueron voluntarias, que después de la guerra tengo conocimiento que se les otorgó el cargo militar. Y yo, o sea, en lo poco siempre digo que nosotros podemos haber realizado, lo diferencio porque, o trato de diferenciarlo porque nosotros éramos eso, jóvenes. Jóvenes mujeres, jóvenes niñas, jóvenes adolescentes que estaban cursando lo que era la carrera de enfermería, que no eran enfermeras y que bueno, y que fueron atravesadas por todo eso. Vos decías que hasta diciembre estuvieron heridos, vos tuviste que quedarte en el hospital hasta diciembre. Sí, en diciembre recién se otorgaron la licencia y las bajas. Yo me fui de baja después. Nada más que no regresé inmediatamente porque yo tenía familiares allá y estuve trabajando después como personal civil en la parte de infantería. Pero sí, hubo muchas chicas, muchas compañeras que se fueron de baja después de la guerra. Y otras, bueno, que siguieron y ahí nomás, como que ahí nomás se recibieron de enfermeras, porque ahí nomás, viste, se hizo como la graduación y todo. Yo creo que la mejor graduación fue, la mejor digo en el sentido como de experiencia, la peor lo que fue para la Argentina, ¿no? Pero yo creo que si no te graduaban con todo lo vivido y con todo lo que habíamos visto en ese momento, era como que ya no te graduabas más, ¿no? Contame un poco, bueno, decías que en tu familia no se preguntó nada, no te preguntaron nada cuando volviste. Cuando conté hace un momento de que no se hablaba y no se preguntaban de los regresos, pero no es solamente en mi caso, o sea, yo tenía padres amorosísimos que sabía que me podía sentar a hablarlo, pero creo que era la mente nuestra que estaba tan armada, tan estructurada en todo, entonces los mandatos que se daban eran muy respetados. Y recordemos que estábamos viviendo gobiernos militares, entonces el temor existía, en muchas familias existía el temor. Entonces nosotros teníamos muy estructurado eso. Y no me pasó solamente a mí, o sea, cuando ustedes escuchan a los excombatientes, a los verdaderos héroes, ¿no es cierto? Nadie los reconoció. Si hay gente de mi edad y tuvo algún familiar, lo puede consultar. La mayoría de los chicos llegaban a sus pueblos y creían que los iban a esperar, y nadie los esperaba, sacado que una madre, una abuela, una hermana. Nadie preguntaba, en este país se tapó todo con el Mundial de Fútbol. O sea, si vuelven a la memoria, se tapó todo con un Mundial. Nadie reconoció. ¿Por qué hoy todavía siguen luchando que se los reconozca como corresponde? ¿Por qué tantas vidas quedaron en el camino? Yo cuando me encontré en el 2016, hay un montón de vidas de mis compañeras que quedaron en el camino y que ni siquiera recibieron esto, que siempre agradezco, este reconocimiento de escuchar nuestras voces. Entonces, nadie preguntaba nada. Todo quedó oculto. Eso sucedió en todos lados, no solamente, y a nosotros nos siguen ocultando, pero bueno. Lo más lamentable es que oculten a los que realmente han sufrido, a los que realmente han padecido lo que fue la guerra, fue el hambre. Porque cada uno, o sea, es como que hay que respetar las historias. Cada ser que fue atravesado por la guerra, haya o no haya estado en suelo malvinense,
tuvo una historia a través de Malvinas. Tuvo el que estuvo en un mejor espacio, en un mejor lugar, tuvo el que le tocó estar en el campo de la guerra, tras el bombardeo, tras las minas, tras lo que sea. Entonces, cada ser tiene una historia y es tan respetable como la otra, porque a cada uno de esas personas la guerra los atravesó y la guerra a algunos los sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Entonces, eso creo que es lo que hay que valorar y respetar. ¿Cómo fue, bueno, tu reencuentro con tus compañeras? O sea, entiendo que hasta el 2016 no habías hablado nunca de tu paso como enfermera por la guerra. Bueno, ¿cómo fue el encuentro y este nuevo hablar o empezar a hablar? Yo pensé que nunca más iba a volver a reencontrarme con ninguna de ellas. Hasta que a través de las redes, un día mi hija lo hizo y inmediatamente al otro día apareció una de Olavarría, al rato apareció una de San Luis y así sucesivamente empezaron a aparecer de diferentes lugares, ¿no? Y vino la invitación a través de una de mis compañeras para ir a este reconocimiento que hacían, ¿no? Y bueno, y ahí las volví a ver, ahí nos volvimos a encontrar. Algunas de ellas se habían encontrado ya hacía como 3 años más o menos atrás. Y empezaron transitar, caminar de las aspirantes, ¿no? Contarle a tu hija, porque entiendo que si ella hace el contacto... Claro, cuando nos encontramos, bueno, nos reconocíamos, como les dije anteriormente, con solo mirarnos, a pesar de que los años nos habían atravesado a todas. Una decía que de mí era mi sonrisa o mis ojos, y bueno, y yo las miraba o el hablar, su voz, o alguna que tenía su forma de hacer sus bromas como más picantes ahí en el momento. Fue estrecharnos, abrazarnos, llorar. Fue re emocionante para mí, fue muy movilizante. Y siempre se lo voy a tener que agradecer a mi hija, porque el día que decidió, el día anterior, esa noche, a abrirme el Face, y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Y bueno, me dice, ¿a quién te gustaría reencontrarte o buscar? Me dice, yo le digo, aunque sea una compañera mía, le digo, de cuando estuve en Marina. Y dice ella, bueno, pero decime cómo lo enuncio. Bueno, entonces yo decía, aspirante naval, año 81, bueno, Escuela de Sanidad Naval, Base Naval Puerto Belgrano. Y así fue como al día siguiente, no me voy a olvidar nunca, ese sábado, empezaron a aparecer las llamadas a través del celular. Ya el celular era poco, ya nos pasábamos los números fijos para ponernos a hablar. No, y parecía increíble. Yo pensé que me iba a ir de este mundo sin volverlas a ver. Porque éramos tan chicas en ese momento que es como si hubiésemos ido a un internado. Y de repente cada una como que se fue para su lugar de origen y muchas no, muchas quedaron en Buenos Aires, en la zona ahí de capital o de la provincia. Otras se casaron ahí o con compañeros enfermeros, ¿no? Que tampoco en ese momento podíamos noviar ni siquiera porque estaba prohibido también tener relaciones con militares, o se iba uno de baja o se iba el otro, o sea, era toda una estructura que creo que ni ellos mismos entendían, porque claro, de golpe ingresaban mujeres y de golpe tenían que como que reformar o no reformar todas las ordenanzas que tenía la Armada. Entonces había un montón de cosas que eran como que hoy no existen, porque hoy hay
tanto el hombre como la mujer militar, o acá nomás policías y son matrimonios y todo bien. En ese momento para nosotros todo estaba prohibido. Teníamos designado el pueblo de Punta Alta, es chiquito, y teníamos designado el lugar a donde íbamos de Franco, a donde podíamos ir a bailar. Y no sé cómo, pero si ponías un pie en otro lugar, cuando empezaba la semana y regresabas del Franco, ya sabían que habías estado en tal lugar, ya estabas castigada, ya no podías salir el siguiente fin de semana, todos sabían. Yo me enteré después, con los años, de que cuando yo iba a ingresar, fueron a mi zona, yo soy de la zona de Barrio Jofre, investigaron todo, cómo estaba constituida mi familia, a qué nos dedicamos, todo. ¿Cómo te enteraste de eso? En ese momento cuando yo hice para el ingreso, pero después, con el correr del tiempo, cuando ingresé, entre charlas así por ahí con vecinos, sí, porque acá vinieron de las Fuerzas Armadas, pum, pan, y averiguar. Tal es así que mi padre, sindicalista en ese momento, gastronómico, no en ese momento, muchos años antes, un día salíamos de clase, no me voy a olvidar nunca, y el teniente Italia, que era nuestro jefe, yo estaba saliendo al patio, al recreo, y me llama. Y bueno, había que encuadrarse, saludar con la venia, todo como correspondía, ¿no? Y el teniente me pregunta qué sabía de mi familia y qué sabía de mi padre, y bueno, yo le comento que estaban bien. Bueno, entonces me pregunta si mi padre seguía como ejerciendo lo que era el sindicalismo. Y yo le digo, no, señor teniente, yo ya tenía un papá grande, ¿no?, en ese momento. Y me dice, ¿segura, Ruiz? Sí, señor teniente. Y se queda en silencio y después me dice, bueno, continúe. O sea, sabían todo de nuestra vida, todo indagaban, no quedaba nada. Por eso también era el miedo, creo que también, de hablar de lo que habíamos visto o de lo que nos había tocado vivir, porque ellos sabían todo. ¿Alguna vez les dijeron que no hablaran? Sí, cuando digo el miedo de no hablarlo es justamente porque una de las claves, en mi caso, cuando yo me voy de baja, yo elijo irme de baja, era como que las últimas palabras eran todo lo que viviste, todo lo que viste, escuchaste, quedaba ahí. ¿Qué sentís hablar de la guerra luego de 40 años? Hablar de lo que sucedió o de lo que a nosotros nos sucedió por Malvinas, me cuido cuando digo también en sí de la guerra, porque por ahí se malinterpreta entonces de lo que nosotros vivimos en ese hospital a través de Malvinas, y fue movilizante. Es movilizante hoy, por ahí la gente capaz que no lo entiende, y por qué surge en mí esto de emocionarme y de lagrimear, porque sigue siendo movilizante, muy movilizante. Es por ahí que hacerte las preguntas, wow, pasaste esto, viste esto, y lo lograste, y estás acá de pie, y lo recordás hoy y lo podés hablar. Yo cuando veía los documentales del 2 de abril, todavía soltera en mi casa con mis padres, siempre esa ignorancia de mirar la tele y esperar que apareciera alguien conocido, ¿no? En un mundo de miles de personas ahí, lo que es la base, ¿no? Pero algún compañero enfermero, alguien que fue en el crucero que vos conocías. Y lo único que decía yo
Y lo decía todavía aún después de casarme y de que mis hijas eran pequeñas. Yo sé que lo que viví no lo voy a vivir más en mi vida. Sé que lo que vi no lo voy a volver a ver más. Y era solamente eso lo que contaba, lo que esbozaba así. Por eso hoy mi hija mayor, que trabaja tanto con la lucha de las mujeres, ¿no? Que es trabajadora social, hemos hecho una entrevista junta y la periodista le ha preguntado si qué ve en su mamá de lo militar, ¿no? Y dice que justamente lo que le llama la atención porque su mamá no tiene nada de eso. No tiene nada de esas secuelas o de lo que es la formación militar. Porque no es una persona dura, no es una persona... Entonces, eso es lo bueno, que el recuerdo esté, que la emoción esté, pero que no me haya marcado ni para mal para mí, ni para mal para el otro, ¿no? Como le pasó a muchas de mis compañeras, que capaz que no se sintieron, no tuvieron la contención y no terminaron bien. ¿Quieres contarnos algo más? Si no sé, pero si quieres contar algo más. Yo siempre voy a estar agradecida por el espacio, por las personas que convocan y escuchan mi historia y siempre digo, ojalá les sirva y ojalá, no sé si yo lo voy a ver, pero que en alguna hoja, en alguna escritura, quede asentado de que hubo estas jóvenes que no fueron a la guerra, pero que sí estuvieron en la atención y en la contención de los heridos y que sí fueron muy marcadas y atravesadas por Malvinas. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ay. Sí, tómate tu tiempo, por favor. Claro, Fátima. Bueno, entonces la pregunta es eso. A vos como adolescente en ese momento, ¿qué sentí? Si te acordás, ¿qué te pasó por la cabeza cuando dijiste, vamos a la guerra, ya empezó la guerra? Y hoy, ¿cómo lo mirás? Después de 40 años de decir, y con toda la experiencia que te dijeron, Dori, vamos a la guerra otra vez. Ese 2 de abril, cuando nos convocaron a la Plaza de Armas, en la formación, a donde que nos llamó la atención, que nos dijeron que nos pusiéramos la ropa de civil para salir unas cuantas horas. No era algo normal eso. Cuando nos hablaron nuestros superiores, nos dijeron de la salida y que teníamos que volver después a la base y que no sabíamos cuándo íbamos a volver a salir al exterior, al mundo exterior. Se nos dijo que, no, sin muchas explicaciones, porque la verdad que no se daban muchas explicaciones, que el país entraba en guerra con el Reino Unido. Yo creo que en ese momento, a mí particularmente, pero creo que a todas mis compañeras, no tomábamos noción de lo que significaba guerra. No había esa inquietud, o ese temor de decir guerra. Creo que era la orden salir, ir, ver los familiares, despedirte, encontrarte con ese mundo, como les comentaba, que estaba todo cerrado, todo oscurecido, y que no entendías mucho, y volver a asumir el lugar que te daban, el rol que te daban. No había mucha pregunta. Creo que nos dimos cuenta
cuando empezaron a llegar los heridos. Ahí sí tomamos, creo que, conciencia. Por eso en un momento dije que llorábamos, porque no estaba permitido llorar, y menos delante de un herido, porque se supone que vos tenías que ayudarlo y darle una palabra de aliento. Pero hay veces que llorábamos en el camino del hospital al alojamiento. O nos abrazábamos entre nosotras y llorábamos porque nos había tocado vivir justo a las dos compañeras tal cosa, o atender un herido de quemaduras, o atender un pie de trinchera, que todo era nuevo y que todo era asombroso para nosotros, porque si bien uno estudia y nos van explicando, nadie nos explicó lo que era un pie de trinchera. O sea, sabíamos que existía la cámara hiperbárica, todo eso, pero una cosa es el estudio en sí y otra cosa es la práctica ante esa realidad, ante esa tremenda realidad. Y después con los años ha pasado de que la salud se ve que ha sido mi fuerte, sigue siendo mi fuerte. Si hoy, con toda esta vida que ya tengo encima, tuviese que afrontar algo así, sí lo haría. Sí lo haría. Porque creo que ya está en mí, creo que está en mi ser ya lo que es lo humano, lo que es salud. Con la experiencia de esa joven, que lógicamente nunca más creo que me voy a ir de este mundo sin volver a vivir, ojalá así sea, una guerra, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Que nunca sucediera, porque es como les decía hace un momento, es un antes y un después de la vida de cada uno, así sea la edad que tuviésemos, así sea la edad del suboficial, del teniente. Yo creo que la guerra deja, estoy segura, que deja tantas marcas en el ser humano que la tiene que vivir que no la olvidas. O sea, uno continúa con su vida, pero cuando alguien te pregunta o quiere escuchar tu relato, la guerra vuelve a uno. Por lo menos en el caso nuestro, visualmente, lo que vimos, los llantos, el dolor, todo eso vuelve a uno. No fuimos heridas, pero todo lo que escuchamos de los chicos, de los hombres que pasaron por el hospital, ese dolor, y sí vuelve a uno. Es algo que no se va de uno así nomás. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por compartir. Gracias a ustedes.